que no fueran parte del ministerio para la administración de Santa Cena. Y yo me decía, antes de eso le decía al Señor, pero ¿por qué nuestro papá tendrá que invitar grupos de alabanzas si en la casa hay unos cañones, hermano? Hay unos hermanos que Dios les ha dado tanta bendición. Y entonces estas dos alabanzas son del ministerio, para que usted se familiarice con esta gran bendición. Amén. Aleluya. Pues también le quiero invitar a que tomemos libertad, amén, y que alabemos al Señor en unidad, amén. Gratitud al Rey que vive. Él ha sido un Dios bueno, amén. Cantamos al Señor como congregación. Qué hermoso es habitar en unidad. Levantamos hoy banderas, que suenen las trompetas. Tu espíritu ya descendió. Con alegría celebraremos. Él ha cambiado la tristeza en alabanza. Mire, ahorita le estoy pidiendo a mis hijos que le pongan la letra. La vamos a leer primero, porque yo sé que usted ya la adoptó, pero para que usted vea, ahorita la van a poner, la vamos a leer primero, para que usted sepa lo que estamos cantando. Porque fíjese que yo ya comencé a predicar, desde que le dije Dios le bendiga, hermano, ahí ya comencé, no se vaya a preocupar. Pero quiero que estas dos alabanzas, vea usted cómo el Señor hace una sustitución, ¿verdad? Cambiaste mi tristeza en alabanza, ¿verdad? Esa es la sustitución de parte del Señor, y que es parte de lo que voy a predicar. Por eso me interesa que usted lo lea. Me dicen cuando ya lo tenemos. No está. ¿Pero por qué? Si no, se lo leo yo. No aparece. Padre Santo. Bueno, pero no puede. ¿Ah? ¿No la han subido? Bueno, pero tú nos puedes decir qué dice. El primer verso dice: cantamos al Señor como congregación, qué hermoso es habitar en unidad. Alzamos hoy banderas, que resuenen las trompetas, su espíritu ya descendió. ¿Lo podemos repetir? Cantamos al Señor como congregación, qué hermoso es habitar en unidad. Cantamos hoy banderas, Que suenen las trompetas, su espíritu ya descendió. Con alegría celebraremos. Él ha cambiado la tristeza en alabanza. Ha puesto aceite y vino nuevo. Y su gloria llena este lugar. Amén. La repetimos otra vez, pero ahora ya con el tono. Amén. Decimos: cantamos al Señor como congregación. qué hermoso es habitar en unidad. Levantamos hoy banderas, resuenen las trompetas. Con alegría celebraremos. Él ha cambiado la tristeza en alabanza. Ha puesto aceite y vino nuevo. Y su gloria
Aquí hay libertad, su gloria llena este lugar. Aquí hay libertad, su gloria llena este lugar. Una vez más, cantamos al Señor como congregación, qué hermoso es habitar en unidad. Resuenen las trompetas. Levantamos hoy banderas, Resuenen las trompetas, su espíritu ya descendió. Con alegría celebraremos, Él ha cambiado la tristeza en alabanza, ha puesto aceite y vino nuevo, y su gloria llena este lugar. Con alegría celebraremos, Él ha cambiado la tristeza en alabanza, ha puesto aceite y vino. Al Señor, Él ha cambiado la tristeza en alabanza, ha puesto aceite y vino nuevo, y su gloria llena este lugar. Aleluya. Aquí hay libertad, su gloria llena este lugar. Aquí hay libertad, su gloria llena este lugar. Aquí Bueno, esta es la número 1. Esa es la primera, ¿verdad? ¿Está bonita o no está bonita? ¿Es de mucha bendición o no es de mucha bendición? Está hablando de la sustitución y está hablando de aquel momento tan precioso donde aquel buen samaritano dice que ungió las heridas, los traumas, le curó los traumas, lo llevó, dice que lo subió a su propia cabalgadura y luego lo llevó al mesón. Entonces, esa es la sustitución. Entonces, este canto está hablando de la sustitución. Él cambió. Entonces, ahora necesito el segundo. No sé si tenemos la letra del segundo. Sí. Bueno, ¿lo leemos? Tú lo lees. En Jericó los muros derribaste, y en el Carmelo a Baal avergonzaste. Es tiempo de alabarle, levantamos celebrando la grandeza. Ahora sí, probamos. Miren, los hermanos de danza van a pasar con banderas, el que quiere. ¿Ya? Hay una más, dice. Ahí hay una más. Hasta atrás, dice. Ah, bueno. Bueno, ¿cantamos? Amén.
en el desierto los guiaste. Es tiempo de danzar, que suenen los panderos, se escucha, pueden dar gritos y alegría al Rey, y a su nombre. Que suenen los panderos, es tiempo de alabarle, es celebrando la grandeza del Señor. De los panderos se escuche nuestra voz, es tiempo de Ahora vamos a cantar las dos, necesito que se vengan 3 hermanas de la alabanza, vénganse para acá. Que se vengan 3 hermanas de la alabanza, vénganse para acá. Y usted prepare sus pies. Si vino con dolor, y usted prepare sus pies. Si vino con dolor, esta es una. Levantamos hoy banderas, que suenen las trompetas, tu espíritu ya descendió, ya descendió, con alegría celebraremos, Él ha cambiado la tristeza en alabanza, Él ha cambiado la tristeza en alabanza, ha puesto aceite, y vino nuevo, su gloria llena ese lugar. Aquí hay su gloria. Pueden tomar a su hermano que tiene a la par y vamos a cantar con unidad. Amén. En el principio tu poder manifestaste, con nube y fuego en el desierto los guiaste. En que se escuchen nuestra voz, gritos de y a su nombre, júbilo y salvación. Levantamos celebrando la grandeza del Señor, gritos de júbilo y salvación. Levantamos celebrando. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor, al que vive, al que ha peleado por nosotros, al
al que cambió nuestro lamento, nuestra tristeza en alabanza. A Él es la gloria, a Él es el honor, a Él es toda la gloria, a Él se dobla toda rodilla en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús gritamos todos: ¡vive el Rey! 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 Bendito Dios. Quisiéramos terminar, pero después de la predicación, hermanos de la alabanza, danzas, tomen su lugar y vamos a orar. Si pueden recoger banderas. Falta una todavía. Falta una alabanza todavía, ya está ahí trabajándose. Todavía no hay nada, ¿verdad? Todavía no. Bueno, ya la otra semana lo vamos a poner a danzar. Padre, Señor amado, es para ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor. Nos acercamos con un corazón muy agradecido, mi bendito Dios, por el privilegio que nos das, Padre, de estar delante de ti, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias, papito lindo, porque has preparado una atmósfera, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Por favor, Padre, danos tu revelación, danos tu gracia, danos tu favor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Rey. Tome por favor su lugar. Los niños, si pueden pasar allá al área de los niños, le voy a agradecer. Quiero platicar con usted acerca de este tema de ministración. Bueno, no de ministración, en parte sí. Quiero platicar un poco acerca de este tema, el tabernáculo de Moisés. La Biblia dice que el Señor se llevó a Moisés a lo alto y le mostró esta imagen. Le mostró el tabernáculo, le mostró el tabernáculo real allá en la eternidad. Dice la palabra del Señor, Éxodo 24:12, y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día Dios llamó de en medio de los que estemos vivientes, subiremos con él a la nube, ¿verdad? Como una sombra del arrebatamiento. Moisés es llamado, y ahí estando en el monte, la nube se posa, y luego viene el Señor y le dice: ahora sube a mí, al monte de Dios. Antes de él, lo que pasó es que el Señor vino al huerto del Edén, y en el huerto del Edén ahí se le presentó a Adán, y ahí hablaba con él. Y en el caso de Noé, el Señor le habló conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo el mobiliario, así lo haréis. Y mira, que lo que hagas según tiene que ser algo puro, algo santo, sabiendo que la alabanza en lo espiritual es figura de... Por eso le puse hoy una alabanza bastante, pero en la primera estrofa de esa alabanza me deja en qué pensar. Las de generación 12. ¿Yeshua es? ¿Cómo dice? Hermanos, la alabanza debe de ser conforme al modelo que se le presentó a Moisés. Esto tiene que, no solo la alabanza, todo lo que se hace en el altar tiene que ser conforme al modelo del Señor. Me dicen cuando ya se tiene que hacer conforme a ese modelo. Si no es conforme a ese modelo, va a ser fuego extraño.
Fíjese, va a ser un fuego extraño. De repente comienzan a tocar cumbia aquí en el altar, ¿verdad? Cansado del camino. Un cumbión Pérez, ¿va? Y todavía el que está cantando hasta le hace así y quisiera tener maracas, creo yo, ¿verdad? Pues ese sería fuego extraño. Porque no fue ese el modelo que le presentaron a Moisés. Ese no era el modelo, ¿verdad? Incluso el que sube acá, hermano, el que sube acá a la alabanza para ministrar. Por eso yo algunos grupos sí los desecho de una vez. Desde el momento en el que le miro su gran chongo, su gran moño aquí de pelo a un hombre tocando, o lo miro con un sombrero, con una gorra, o lo miro con dos chongos aquí, ese de una vez ese ni lo oigo. Fíjese, no lo escucho. Porque desde que sube al altar está presentando al Señor una cosa que no es bíblica, porque la Biblia dice que el pelo largo al hombre le es deshonroso. La Biblia. O sea, en lo que cantamos, hermano, qué cosa más preciosa, fundamentado en la Biblia, fundamentado en lo que el Señor, en la misericordia del Señor. Pero entonces el Señor le dice a Moisés: ya, va, mire, pues esta es la que yo le digo. Ponle volumen. ¿No quiere? Ahí nos sacan un poco ustedes, si no nos van a censurar el video. Ponlo desde el principio. Quiso hacer semejante al Altísimo, su orgullo se quiso hacer semejante a él. Y esta muchacha viene y dice: mi orgullo me sacó del jardín. Nosotros no fuimos sacados del jardín por orgullosos, ¿o usted sí? La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Por eso ese es fuego extraño. Historia, esto es historia, usted lo puede ver. Él metió los famosos encuentros, y entonces en esos encuentros una manipulación tremenda. Y hermano, el problema es que en este tiempo se han levantado un montón de granjas. Me decía, es que mira, están sacando tanta música porque lo que quieren es inundar con gente que aparentemente toque el alma la música, y que al final lo que están haciendo es, yo cuando oí esto, se cantaba allá, yo llamé para allá y le dije: vos, hermano, le dije yo llamé para allá y le dije: vos, hermano, le dije yo, no sé si yo soy el muy lleno de cosas, pero ¿y esto? El muy lleno de cosas, pero ¿y esto? Explícamelo. Ah, sí, pastor, fíjese que es que no sé qué, que significa es residencia, tumba, específicamente tabernáculo, propiamente paredes de madera. Y Juan 2:20, 21 dice: y dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces aquí ya hay otra diferencia. Está el tabernáculo terrenal, que vendría a ser la iglesia, y el tabernáculo espiritual, que vendría a ser el cuerpo. Falta el celestial, que fue donde fue llevado Moisés. Entonces aquí la otra parte, los ambientes.
Los ambientes del tabernáculo eran atrio, lugar santo y lugar santísimo. Esto ya lo hemos platicado y solo se lo pongo como una referencia para aquellos que les gusta tomar notas o le quieren tomar una foto. Y ahí están los textos: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el atrio se presentaba la ofrenda animal, ahí se mataba al animal. Luego la sangre se tenía que trasladar hasta el lugar santísimo, y eso solo lo podía hacer el sumo sacerdote, nadie más. A los levitas, los sacerdotes levitas podían entrar al atrio, podían entrar al lugar santo, pero no podían ingresar al lugar santísimo. He explicado esto también, que cuando un sacerdote estaba mal, entraba al lugar santísimo y ahí se moría. Por esta razón es que hicieron filacterias en sus vestiduras, de aquellas como campanitas de metal que llevan ciertos vestidos, y entonces cuando él caminaba se oían las campanitas esas que sonaban, o no sé cómo se llaman, cascabeles, sonaban. Cuando dejaban de sonar es que había muerto. El problema era que nadie podía entrar. Entonces lo que hicieron, dijeron: bueno, ¿saben qué? Para que esto no pase, amarrémosle un mecate, un lazo, para que lo podamos sacar. Y entonces cuando pasaba eso, cuando entraba el sumo sacerdote, le amarraban un lazo. Entonces él entraba, si dejaban de sonar las campanitas, lo jalaban porque había muerto. Ahora nosotros podemos entrar, dice la Biblia, podemos entrar confiadamente, porque ya alguien entró por nosotros, el sumo sacerdote llamado Jesucristo. Él entró por nosotros. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Por eso, mire, hermano, regresando a lo mismo. Cuando oigo un rap, cuando oigo un rock, cuando oigo un merengue, cuando oigo una cumbia, cuando oigo un norteño, cuando oigo un pasito duranguense, cuando oigo un tumbao cristiano, eso yo no lo dijeron, no me lo puedo tragar, porque no fuese el modelo. Ese no es el modelo. Eso lo utilizan las iglesias como una manera de entretener a sus jóvenes, al grupo, hermano. Imagínense, le ponemos un merengón aquí a las de danza, van a terminar moviéndose ahí. Vamos a tener que hacer pompones y no sé qué otra cosa. Esa es otra cosa. Se han levantado. Les ruego a las hermanas de danza que dejen de estar viendo a esos grupos. Entre ellos está una academia que se llama Kairos, otra que se llama Exaltadoras, puros de danza. ¿Dónde en la Biblia dice que habían grupos de danza? La Biblia habla que en el tabernáculo estaban los que atendían el tabernáculo, estaban todos los que cantaban y los que danzaban en el tabernáculo. Pero en este tiempo se han vuelto industrias de dinero. Y qué bonito le hacen, y fíjese que le hacen, hasta así le hacen. Padre Santo, hermano, ¿en qué cambia en un baile de Broadway con lo que hacen ellas? Y hacen sus cosas, hermano, así. Entretienen bien bonito, la verdad que sí. Bien cálida entretiene, conforme al modelo. Pues yo les he dicho aquí a los hermanos de danza y las hermanas de danza, de repente, pastor, ¿y por qué no le hacemos así como allá? Que solo le hacen así. El modelo que me presentaron a mí no es ese. Al modelo. Hay un modelo. Entonces hay que tener muchos cuidados con respecto a la danza y a la alabanza. Entonces, ¿qué más? Mobiliario del tabernáculo. Mire, póngamele atención. Si estaba dormido, bueno, no creo que haya estado dormido ahorita con esta gran bendición, no se puede dormir, y el calor tampoco. Mire, mobiliario. En el atrio estaba el altar de bronce, estaba la fuente de bronce, estaba en el lugar santo, estaba la mesa de los panes de la preposición y los panes de la preposición, por supuesto. Estaba el candelabro de oro y estaba el altar de incienso. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, estaba el maná del cielo, el maná que no se descomponía, estaban las tablas de la ley y estaba la vara de Aarón que reverdecía.
Pero hay otro elemento que la Biblia dice que estaba ahí en el atrio, y es los utensilios de bronce, hisopo. Pero estaban estos instrumentos, estos utensilios, que usted cree que estaban, que eran un adorno. No, estos tienen una aplicación terrenal y tienen una aplicación espiritual. En lo terrenal, pues sí, hasta lo más profundo de su ser. Entonces hablemos de ellos, utensilios del altar de bronce. Utensilios del altar de bronce. Entonces mire, dice Éxodo 27:3, Biblia, palabra de Dios para todos, pueblo de Dios para todos, perdón, versión 2008. Todos los utensilios y herramientas que van a ser utilizados en el altar deben ser de bronce, fabrica portacenizas, palas, tazones, tenazas y braseros para usar en la limpieza. Diga conmigo, limpieza. En la limpieza del altar. Entonces, mire, hermano, es tremendo todo esto, porque esos utensilios en la forma espiritual, y se lo voy a mostrar ahorita, está acá. Por ejemplo, el primero que aparece ahí es la pala. La pala para recoger ceniza. Esa era la forma literal. La forma espiritual es aquello que Dios utiliza para sacar las cenizas espirituales. El otro elemento que aparece allí era el tazón de bronce para echar allí las cenizas. Para poder limpiar el altar se echaba allí en el tazón. ¿Qué otro elemento aparecía ahí? Y este es el que menos nos gusta: el garfio. Mira, hermano, hay cosas que Dios utiliza, porque ¿para qué se utilizaba el garfio? Para sacar la carne. Entonces hay cosas que Dios utiliza en lo espiritual para sacarte la carne. ¡Ja! Hay, hermanos, garfios. En toda iglesia hay hermanos garfios. Que, hermano, saber por qué, pero ese le sacan la carne con facilidad a uno. Les gusta estar pullando a la gente, hermano, se pelean con medio mundo. Usted no es de esos hermanos, ¿verdad? Hermano, ¿qué, pastor? Garfield. No, garfio. Esos hermanos que te quieren bajar de la cruz con lo que hacen. Esos hermanos ¿y qué haces aquí? Estás sirviendo. Y ayer ahí andaba pecadote, ahí te vi. Y sos cristiano, hermano garfio. Ahí donde tú trabajas hay hermanos, hay garfios que el Señor usa. Mira, hermano, había un lugar donde yo trabajé. Yo era un proveedor de esa empresa. Y cada vez que teníamos reunión nos teníamos que juntar con la gente que trabajaba para la empresa. Y, hermano, una vez de un día lunes, yo había pasado todo el domingo en un mini retiro, porque este es un mini retiro para nosotros, pero allá en mi sede, allá en la ciudad de Guatemala. Cuando yo estaba allá, pues yo iba a la iglesia el domingo, ¿verdad? Y todos los días que había servicio, y todos los días que teníamos que ir como servidores. Y entonces, fíjense que el domingo había pasado, hermano, una fiesta tan preciosa, hermano, uno hasta el lunes, hasta tarareando todavía, ¿verdad? Tarareando, ¿ah? Y así iba yo para mi trabajo. Llegué a la empresa cantando, hermano. Cuando me encontré a uno: Dios te bendiga, le dije yo. Y mire, hermano, el bandido desventurado ese era mecánico.
Y vio que yo venía, porque para llegar ahí donde estaban todos, yo tenía que caminar más o menos como unos 50 metros. Y entonces todos vieron que yo iba hasta silbando. Y no, mira que el bandido agarra a Grasa, se echa en las manos. Sabía que yo lo iba a saludar y me agarra, hermano. Cuando yo le dije, Dios les bendigas, y me agarra. Y con las dos manos y me echa a Grasa, hermano. Funcionó el garfio. Funcionó el garfio. Porque nomás me echó Grasa, hermano. Lo agarré del cuello y me lo levanté. Me enojé mucho. Yo iba bien feliz, contento, iba yo hasta gritando gritos de júbilo, ¡hey! Y salvación. Y me agarra, Dios te bendiga. Y me echa Grasa, hermano. Y nomás me le suelto y lo agarro y lo levanto. Y los demás compañeros llegaron, hermano, recuérdese que usted es cristiano, hermano. Me decían, hermano. ¿Cuántas veces no ha aparecido un hermano o un amigo garfio en tu vida? Y te ha sacado tu rochoy, te ha sacado tu lomito, te ha sacado tu sirloin, dijo hermana Coco ayer, sirloin. Son nombres de corte, va, corte de New York. Hay uno que no muy me gusta, pero oiga, como ellos circuncidados, culot. Así se llama un corte, ¿verdad que sí tú? Porque él trabaja en la industria alimenticia también. Pero ¿cuántas veces te has encontrado con alguno así que tú vas contento, vas feliz con el Señor, agradecidos, hasta tal vez llorando va uno porque se recuerda de las misericordias que Dios le ha hecho, y aparece siempre un garfio, uno que mete el aguijón y te saca. A veces es en tu casa, a veces son tus hijos, a veces es tu esposa, a veces es tu esposo. Contento venía yo, feliz venía yo, hasta cantando el pastor, 2 alabanzas nos enseñó, qué bonitas, y me bajás de la cruz. Entonces esos utensilios son para limpiar el templo. Diga conmigo, para limpiar el templo. Cosas que Dios utiliza. ¿Cuántas veces te has peleado con un hermano aquí? Ninguno. Gracias, Padre. Me dices el paraíso de iglesia, Señor. Yo me he dado cuenta en algún momento. Mira, háblale a tal hermano. No, pastor, a ese háblele usted. ¿Y cómo así? Digo yo. ¿Y por qué? No. Mira, vas a hacer tal cosa. En esta celebración invitemos a fulano de tal. No quiere venir. No quiere venir. De una vez me lo anticipan. ¿No será que ese es tu garfio y te ha metido ahí? Y como dijo aquel, lele, duele, te duele. Hasta los servidores, va. Puede ser que el que está al frente del servidor, no el de aquí, sino el de allá del planeta Júpiter, es el enemigo de Peter Pan. ¿A quién le enoja que le truenen los dedos? Levanten las manos. Ninguno. Que le hagan así, mire. Mi esposa, hermano, me dice, yo ya conozco su debilidad, ¿va? Mi esposa tiene 2 debilidades. No se las voy a decir porque si no, usted capaz que me la va a molestar un día. No le gusta que le silbe, porque algunos maridos agarramos silbidito, ¿va? Algunos maridos. ¿Cuál será el suyo? Pues cada uno tiene su estilo, ¿eh? Y a la otra ya está silbando aquel pastor, ya me voy, porque el silbido es poderoso, ¿va? A
mi esposa le cae mal que le sirva, hermano. Entonces la molesto más para allá. ¿Por qué me silbas, Messi? Pero también le enoja que le diga ya. Cuando quiero que esté alegre el día en la casa, le digo, quiero desayuno ahorita. Ay, hermano, ese día tengo que andar pilas, si no cae. Pero ¿cuántos hermanos con cosas así te sacan calor? ¿Cuántas personas que saben como que saben dónde te duele y ahí te pullan? Sigamos cantando mejor, pastor. Sí, hermano, tenemos que limpiar el templo. Y entonces el Señor esos utensilios los dejó para limpiar el templo, para sacar todo lo que esté ahí adentro. Te van a probar. Lo que pasa es que cada uno tiene niveles de resistencia, ¿verdad? Tal vez usted aguanta mucho más que yo no aguanto tanto. Fíjese, hay hermanos que yo me doy cuenta, hermano, que no bromean nada. No les gustan las bromas. Y de repente miro uno que es bien bromista, que por todo bromea y todo le hace risa, hermano. Y llegan unos que me cae mal ese tipo. Tu Garfio te está sacando. Antes en la década de los 90, allá en Guatemala hubo un afloramiento de música y lo que pegó mucho allá fue la música merengue. Y había un grupo que se llamaba Pochi y la Cocoban. Y esos cantaban una canción que decían: ay, pero qué calor. Hay hermanos que te sacan calor rápido. Están hablando contigo y rapidito lo molestan a uno. Esos son los garfios. Hay otro accesorio, otro utensilio, perdón. Ay, ya no está. Aquí está. El tazón, el garfio. No quiere, hermano. De plano no quiere que usted le tome foto. Esos son los 4 accesorios. 4 accesorios. Ya. Mi garfio. No, bromas. Y yo que le iba a hablar de uno, fíjese. Ya me desconcentró. Pero deme 2 minutos. En 2 minutos le enseño por lo menos uno. ¿Le parece bien? Va, sale, pues, recuérdese pues. Dice que las cenizas eran utilizadas en ritos para purificación. Era símbolo de humillación, de llanto, de vergüenza, de miseria y de penitencia, según lo dice la Biblia, comentario a la Biblia de las Américas 2000. En la Biblia aparecen estas cenizas. Voy rápido porque ya aquí ya vio, pues me están aquí siento la respiración. Ceniza de juicio, ceniza de amor al dinero, ceniza de duelo, ceniza de amargura, ceniza de idolatría, ceniza de violación, ceniza de rebelión, ceniza de desobediencia, ceniza de la prueba, ceniza de la ruina, ceniza de injusticia. Estas cenizas eran las que tenía que limpiar la pala, la que tenían que sacar del altar. Entonces estas cenizas lo que vienen a representar en algún momento son situaciones que se dieron en tu vida y que quedaron ahí como sobras, quedaron sobras ahí guardadas. El día jueves estuvimos platicando que una de las cenizas
Aquí les pregunté, ¿cómo dice aquel dicho? ¿Donde fuego hubo? ¿Cómo? ¿Donde fuego hubo qué? Ah, vaya, esa es una ceniza. Es la ceniza de los amores prohibidos. Aquella gente que se enamoró de una mujer o de un hombre que no era para él. No era para él. Pero de vez en cuando tal vez hasta se recuerda de la canción que le dedicó, aquella canción de los Temerarios. Siempre se recuerda. Cardíaco, ¿ah? Pero entonces, estas cenizas, pues le dije una, mire, cenizas de juicio. Ya vio que cómo se tardaron aquellos cantando y usted con las banderas ahí haciéndole así. Entonces, recuperemos. Cenizas de juicio. Éxodo 9:10. Entonces tomaron la ceniza del horno y se presentaron ante Faraón. Y Moisés la esparció hacia los cielos y se formaron forúnculos que reventaron en úlceras en los hombres y en las bestias. Cuando usted lee el contexto, estas cenizas fueron esparcidas como una figura de un juicio de Dios a los hombres, a los egipcios. A los egipcios que no querían dejar ir al pueblo de Israel. El Señor dijo, bueno, no han querido, juicio 1, cenizas, échale cenizas. Y mire que es interesante, porque las cosas que aparecen acá, dice, les formaron forúnculos que le levantaron en úlceras. Levantaron úlceras, enfermedades. La lepra de Naamán se te pegue a ti y a todos tus descendientes. Mire este otro. Caiga su Samuel 3:29. Mire cómo dice en las diferentes versiones. Los responsables de su muerte son Job y toda su familia. Que nunca falte en la familia de Job quien sufra de hemorragia. Porque hay mujeres que cuando les viene su periodo se ven tan afectadas, que pasan a veces más de un día, más del tiempo que corresponde, más de los 5 días normales. Pasan 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, algunas pasan meses con ese problema. ¿Por qué será? ¿No será que había una ceniza de un ancestro que dejó ese juicio para ti? Mire cómo dice esta. Let's him rest. ¿Sí le entiende, verdad? No, yo tampoco, entonces pasémosla. No es este tampoco. Quien ande con báculo, quien muera, hombre que padezca flujo, leproso, que ande en bordón. Este es otro. Gente que anda en bordón, hermano. Ese es un trato. Ese puede ser un juicio del Señor. ¿Por qué no te curas de tus rodillas? ¿Por qué no te curas de tus rodillas? Hay gente, mire hermano, yo me encuentro un señor allá por el rastro. Me encuentro siempre un señor pobrecito, así anda, mire, viendo hacia abajo y con su bastón. Son juicios. Juicio. Vamos a ver, padezcan mire, que recaiga sobre Joab, sobre toda la casa de su padre, que nunca falten en la casa de Joab quienes padezcan blenorrea y lepra, ni afeminados. ¿Por qué será que hay familias que tienen algún su LGTB, algún su gay, alguna su lesbiana? ¿Por qué será? Porque tal vez hay un juicio, hay una ceniza que se vino por juicio. Y hay más hermano, mire, perdón que me da otro minuto. Sí, va, pero no todos están de acuerdo. Un minuto. Si va a poner, va a quitar la ceniza, va a agarrar la pala, va a quitarla. Si va a poner, va a quitar la ceniza, va a agarrar la pala, va a quitar la ceniza y la va a expulsar. Pero en vez de la ceniza, ¿qué te va a dar? Una corona. Has cambiado mi lamento en alabanza. Has cambiado
mi ceniza en diadema. El Señor te quiere poner diadema. El Señor te quiere poner diadema. El Señor te quiere poner una diadema. Pero primero te quiere sacar esas cenizas. Primero te quiere hacer libre de esas cenizas que tengas ahí adentro. Entonces viene Él y dice, entonces le voy a poner una diadema. Le voy a hacer una sustitución. Le voy a poner una diadema en lugar de ceniza. Y la diadema que le pone a los que están en juicios es esta. También harás también una diadema de oro puro. Grabarás en ella como un sello que significa consagrado al Señor. Se quitaron las cenizas y el Señor ahora viene y dice consagrado al Señor. Ay, y yo quiero cerrar con eso. Esa palabra diadema es esta palabra necer, y lo que significa es consagración. Una diadema que te aparta, que dice, mire, ¿sabe cómo sería esto? Perdón que voy a hacer aquí el ejemplo, ¿verdad? Digamos que ella es la hija de ellos. Entonces la agarra, deja tu lapicito aquí, mija. Vamos a ver, déjale ahí a la hermana tu bolsita, tu bolsa también. Entonces el Señor, cuando le pone la diadema a ella, viene y dice, te separo de tus ancestros, te separo de tu genética. Ahora a ti te pongo una diadema necer, una diadema de consagrar. ¿Quién vive? Y a su nombre. Siéntate, mijo. Dele un aplauso fuerte al Señor, por favor. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Lo quiero bendecir. En la noche vamos a seguir hablando de las otras cenizas, seguramente, ¿verdad? Y de las otras coronas que el Señor va a ir sustituyendo. Una corona, una ceniza, te va a poner una corona. Una ceniza, otra corona. Otra ceniza, otra corona. Hasta que llegues a ser coronado de gloria. Dele un aplauso fuerte al Señor, por favor. Bueno, en lo que me miran ahí el sonido, cierre sus ojitos, por favor. Cierre sus ojitos. Padre, Señor amado, en el nombre de Jesús, te ruego por favor, Padre, que corones a tus hijos, Señor. Pon la diadema a necer, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Papito lindo, por favor, Señor. Por favor, Padre, pon la corona a necer, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te ruego por favor, Padre, que toda ceniza heredada de padres, abuelos, de todos aquellos ancestros, Señor, te ruego por favor, Padre, que tú corones a cada uno de los siervos, Señor, siervas que están en este lugar, Señor. Estoy en el nombre de Jesús tomando la pala de bronce. Tomo la pala de bronce y estoy expulsando en este momento toda ceniza de juicio sobre tu vida. En el nombre de Jesús, tomo la pala de bronce y estoy expulsando las cenizas que tengas en tu alma. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Nos vemos, si Dios lo permite, nos vemos por la noche. Dios les bendiga. Gloria a Dios, hermanos. O sea, dale gracias al Señor por la palabra que nos ha sido dada en esta mañana. Amén.